Bienvenido a este devocional que Dios tiene para ti el día de hoy. Y uno de los temas que más controversia hay alrededor del mundo es ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Su palabra dice algo hermoso. Tus oídos escucharán una voz, la cual te dice, este es el camino, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Mira cómo dice su palabra, tus oídos escucharán una voz. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Es esa voz la que nosotros tenemos que escuchar. Isaías 30:21. Si te desvías a la izquierda o a la derecha, dice, oirás una voz detrás de ti diciéndote, por ahí es el camino, ve por él. Dice, escucharás una voz diciéndote detrás, ahí es el camino, ve por él. Y esa es la voz del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo tú no puedes conocer la voz del Dios Padre. Porque es papá el que te va a revelar su voluntad en nuestra vida. Recuérdate que el mismo Señor Jesús nos enseñó que para poder escuchar la voz y la voluntad del Padre, el Espíritu Santo dijo, yo tengo que tener relación con el Espíritu Santo. Y este versículo de Isaías 30:21 es tan poderoso. La presencia de Dios es consecuencia de la obediencia. Que la presencia de Dios es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Hace unos segundos grababa la diferencia que hay en una persona cuando tiene la omnipresencia y cuando tiene la presencia de Dios. La omnipresencia es que Dios está en todos lados. Mira, sí, Dios está en todos lados porque Él es omnipresente. Él está en todos lados, Él observa justos e injustos, pecadores, maldades, Él observa. Esa es la omnipresencia, Él todo lo ve, todo lo anota. Pero Él está ahí nada más como testigo, como espectador, observa, conoce, pero no se manifiesta. Pero cuando hablamos de la presencia de Dios, es lo que dice Juan 4. El Padre anda en busca de adoradores en espíritu y en verdad. Y a esos el Padre se les va a manifestar. Su presencia camina contigo, te guarda, te protege, te habla, te guía, se manifiesta. Está ahí, te va a guiar. Y esta presencia es la que nosotros necesitamos, que Él camine con nosotros, no solamente que sea un espectador de lo que vivimos, sino que Él intervenga en mi circunstancia. Y esto nada más viene como consecuencia de que tú obedeces la voz de Dios. ¿Qué significa obedecer a Dios? Obedecer lo que dice la Biblia. Cuando tú obedeces a Dios, entonces Dios dice, aquí hay alguien digno en que yo puedo caminar. Porque si de algo Dios no tolera, o cómo decirte, se entristece, es que te da una advertencia, te vuelve a hablar, pero gana tu libre albedrío. No, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer eso. Entonces ¿el qué hace? Se aparta y te deja tomar, como a Jonás, tu decisión de tomar el libre albedrío. Caminar en la voluntad de Dios es hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Muchas personas no prosperan. ¿Y sabes por qué? Porque no prosperan porque están caminando fuera de la voluntad de Dios. Están caminando en su yo. Y aunque tú dices, pero yo miro al impío que prospera, que le va bien en sus proyectos, tenemos un mal enfoque de prosperidad. Porque pensamos que prosperidad es éxito, dinero, buenos carros, cuentas bancarias, viajes. No. La Biblia dice, amado, yo quiero verte en próspero en todas las áreas de tu vida, que tengas salud como prospera tu alma. No solamente es el área financiera, ni exitoso en una área de tu carrera universitaria, en tu trabajo. No, prosperidad, plenitud en todo. Porque Dios no solamente te va a dar finanzas, sino te va a dar salud y te va a dar paz. Y esa es la prosperidad que Dios quiere. Pero muchas personas no prosperan en ciertas áreas de tu vida porque no caminan bajo la voluntad de Dios. Se mueven donde ellos quieren, escuchan sus emociones, su corazón y no escuchan la voz de Dios. Se mudan donde ellos les parece, no le preguntan a Dios.
Se mueven de un lugar, dejan un ministerio tirado y se van a otro ministerio sin preguntarle a Dios. Hacen lo que ellos quieren. Y como no caminan en la voluntad de Dios, hoy hay demora en su vida. Carecen de visión, carecen de avivamiento y de despertar. ¿Sabes por qué a Israel el sol nunca los quemó en el desierto? Porque nunca su piel se tostó. Yo cuando voy a la playa y estoy poquitas horas debajo del sol, yo siento que mi piel se quema. Y a ellos estuvieron 40 años, pero ¿por qué su piel no se quemó? Porque siempre caminaban bajo la nube. La nube no andaba al ritmo de ellos, sino que ellos caminaban al ritmo de la nube. Si la nube se detenía 3 meses ellos se detenían. Nadie se iba delante de la nube ni atrás. El problema de muchas personas hoy en día es que quieren irse delante o atrás de la nube. Y tenemos que aprender a caminar solamente bajo la nube. Israel siempre tenía un solo enfoque: moverse donde la nube se estaba moviendo. Moisés se lo dijo: si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo de este lugar. Caminar en el poder del Espíritu Santo es caminar bajo la presencia de Dios, bajo su voluntad. Y la presencia de Dios, repito, es consecuencia de la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, si el Señor te dice: mira, tienes que hacer esto, mira, tienes que perdonar, mira, tienes que ser fiel en esto, lo otro, tienes que tratar así a tu prójimo. Y entonces Él camina gustoso contigo. Acabo de terminar de hacer la enseñanza de la parábola del buen samaritano. Estoy segura que cuando los lives se empiecen ahorita en mayo a realizar, cada una de esas parábolas son hermosas, pero la del buen samaritano me tocó muchísimo, porque a veces pensamos que estamos actuando bien y no, tal vez parecemos como el sacerdote o el levita que no ayudó a ese judío tirado en el piso y golpeado, malherido. Pero aquel samaritano obedeció la presencia, la voz de Dios, y estoy segura que él tuvo su recompensa. Cuando Dios llama a Moisés, Dios lo hace de la siguiente forma. Dice que Moisés estaba apacentando sus ovejas de Jetro, su suegro. Llevó a las ovejas a un lugar más lejano, no el de costumbre, y llegó al monte Horeb, al monte de Dios. Y ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y miró a Moisés y vio que la zarza no se consumía. Éxodo 3, 1, 2. Cuando Dios llamó a Moisés, él nunca había visto el poder de Dios. Era la primera vez que él estaba teniendo una experiencia sobrenatural. Dios interviene en la vida rutinaria de alguien. Tú vas a estar en tus quehaceres, tú vas a estar haciendo tu trabajo común y corriente, normal, pero en ese momento, con un fuego sobrenatural que no quema esa zarza, va a romper tu lógica, porque ni el fuego se apaga, ni la zarza, que es un palo, se va a quemar. Moisés estaba viendo algo continuo y él dijo: ¿qué está pasando aquí? Algo que no para, algo que se está sosteniendo. Y Dios le estaba diciendo a Moisés: yo soy el Dios que te sostengo, Moisés, y lo que inicio te mantengo. Esta es mi voluntad para ti. Lo llamó, Dios le dio a conocer a Moisés su voluntad. Y Moisés, no mucho que quería echar para atrás. Si nos leemos ese pasaje de Éxodo 3, vemos varias manifestaciones gloriosas que Dios le dio a la cima del monte Horeb, y Moisés decía: no me siento capaz, yo no, porque Moisés ya lo había intentado anteriormente 40 años atrás, pero en su fuerza, y por eso fracasó, matando a aquel egipcio, y por consecuencia tuvo que huir. Pero ahora le dijo: como vas a hacerlo bajo mi voluntad, será mi fuerza la que pelee, no tu fuerza humana. No podemos limitar a Dios, ni jamás mirar nuestro recurso para creerle a Él. La zarza no termina de quemarse y sigue ardiendo. Y Moisés le dice: iré yo ahora y veré esta gran visión, dijo él, porque estaba como a la mitad de ese monte Horeb. Porque esa zarza no se quema, no porque hay fuego, no porque el fuego no se apagara y la zarza no se quemara. Aquí hay algo sobrenatural, dijo Moisés.
Y Moisés ahí en ese momento tuvo ese encuentro sobrenatural y pudo conocer la voluntad de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, nunca había visto el poder de Dios. Nunca había caminado con el Espíritu Santo. Nunca había experimentado lo sobrenatural hasta el día en que Dios se le aparece cara a cara y le habla. Y yo declaro que viene un día en tu vida donde tú vas a experimentar la obra del Espíritu Santo. Un día donde vas a ver el poder de Dios como jamás lo has observado. Y toda incertidumbre será removida de tu corazón. Viene un día donde tú vas a soñar y vas a tener visiones espirituales. Un día donde vas a entender que Dios te va a usar para hacer a alguien más libre de la opresión. Un día donde vas a entender que Dios te va a usar para ayudar y sacar de la cautividad a un pueblo. Y tú vas a experimentar lo que vio Moisés, un impacto sobrenatural de Dios. Pero para que todo esto pase, tenemos que obedecer su voz cuando nos llame. Cuando Él nos diga, deja esto, haz esto, a estos lugares ve, a estos lugares no ve, obedécelo. Nosotros no podemos caminar con el poder del Espíritu Santo si primero no vamos a Él. Por eso Moisés tuvo que subir. Él le llamó la atención la zarza, pero él bien pudo haberse quedado a la mitad de la cima. Pero él subió. Y cuando tú mires que algo que te atrae, sube. No te dé miedo, sube porque vas a escuchar su voz. El primer llamado que Dios le da a Moisés es esto: ven, acércate. Porque el que se acerca a Dios se llenará de Dios y verá cosas como las que Dios ve y tendrá una experiencia sobrenatural. Ven a mí, le dijo Dios a Moisés, porque yo te voy a enviar con mi autoridad y con mi poder. Nosotros tenemos que acercarnos para comenzar a tener una vida de oración. Tenemos que pasar tiempo con Él leyendo su palabra. Eso es acercarse. Y cuando lo hagas, vas a ver cosas que antes no veías. Vas a escuchar cosas que antes no escuchabas. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a ser sensible y a hablar un lenguaje que antes no entendías. Porque Dios nos dice, ven, acércate de mí, amada mía, paloma mía, como dice la palabra en Cantar de los Cantares 2. Rompe el muro que está dividiendo para que yo entre en la intimidad de tu habitación. Quiero hablar contigo y decirte que el invierno ya pasó y que escuches el cántico de la tórtola que te dice que viene primavera. Esa es mi voluntad para ti. No lo que tus miedos ni tus temores dicen, pero rompe la pared, acércate, porque de lejos no vas a poder ver, dice Dios, como yo veo. Pero si te acercas vas a ver un propósito grande en medio de tu problema, más grande que tu circunstancia. Repito, no podemos caminar en el poder del Espíritu Santo si primero no vamos con el Espíritu Santo en intimidad. Cuando somos llamados a estar con Él, no lo interrumpas ese tiempo. Cuelga el teléfono, apaga el televisor. No importa con quién estés hablando. Suelta todo y dile, estos minutos es para estar a solas con Él. Tu pasión no solamente debe ser caminar en el poder del Espíritu Santo. Tu pasión debe ser estar con Él todo el momento. Entonces caminarás con su poder. Y el primer llamado que Él va a hacer a tu vida va a ser: aparta tiempo, de madrugada o de día o de noche. Lee la Escritura, invierte tiempo conmigo. Entonces yo te voy a usar y te voy a mostrar mi voluntad en esta situación. Yo me acuerdo que yo no escuchaba tan clara la voz de Dios hasta que yo empecé a leer del Espíritu Santo. Y fue algo maravilloso. Leía. El primer libro que yo leí fue Buenos días, Espíritu Santo. Después leí Bienvenido. Y así sucesivamente creo que he leído muchísimos libros. Y 40 días con el Espíritu Santo. Ya ves que los tienes ahí en podcast también, los 40 días que te los grabé. Y me interesé en escucharlo y leerle.
Tal vez Dios me hablaba como un susurro y no identificaba su susurro, porque no eran relámpagos, truenos, pero era un susurro que me daba paz y empecé a escucharlo. Pero de la manera en que Dios ha manifestado en mi vida y me dijo: Michelle, tú y yo vamos a hablar cara a cara, es en la Biblia. Y me dijo: te voy a otorgar el don de ciencia, que es que cuando tú abras la Biblia, yo abro mi boca y tú sabrás que ese versículo y ese pasaje que está ahí, eso así es. Y como dice la palabra en 2 de Pedro, que la Biblia es la palabra profética más certera porque fue inspirada por el Espíritu Santo y se escribió a través de hombres que Dios usó. Entonces empecé a comprender la Biblia, oraba y a la fecha abro la Biblia, escribo en post-it, hago versículos. Si hay un versículo que es mi promesa, lo pongo de descansador de pantalla de la computadora, del celular, donde sea, lo hago mío, esa promesa, y no la suelto. Y me acuerdo que en una oportunidad estaba pasando un proceso que no conocía si la derecha o la izquierda. Y abro la Biblia y Dios me da este pasaje de Ruth 3:18, donde Noemí le dice a su nuera Ruth: hija mía, no temas, no te inquietes, ten paciencia, porque este hombre Booz no descansará hasta resolver tu asunto hoy. Yo dije: wow, Dios está resolviendo mi asunto y no va a descansar hasta que me otorgue la promesa que Dios me dijo. Ten paciencia. Eso me dio paz. Ese proceso de ten paciencia se llevó a cabo 4 o 5 meses para yo poder ver que Él resolvió ese asunto. Pero en medio de esa incertidumbre que tal vez Satanás me metía dudas: ¿vistes? La Biblia miente. ¿Vistes? Ya van 2 meses y no pasa nada. ¿Cómo que el hombre está trabajando? Eso es mentira. Yo seguía declarándolo. Y en el momento preciso, cuando mi corazón estaba alineado más con el Señor, sucedió lo que Él me dijo. Porque en el momento oportuno, dice la palabra, yo haré realidad lo que te he dicho. Y yo tengo que tener mi corazón dispuesto con Él y saber que en ese deleite con Él y disfrutar tiempo con Él se está encargando de mi asunto. No podemos caminar en el poder del Espíritu Santo si primero no vamos a Él. Moisés no se autoenvió, a Él lo enviaron. Y Él dijo: está bien, Señor, heme aquí, envíame a mí. Debemos conocer la voluntad de Dios, incluso antes de orar por algún deseo propio. Santiago dice: a veces ustedes oran y piden y Dios no les contesta porque están pidiendo deseos propios, no los míos. Entonces, si tú tienes un deseo: Señor, fulanito me gusta, Señor, quiero tal cosa, quiero comprar esto, pero lo rindo a tus pies. Tal vez no te va a contestar, o tal vez sí te va a contestar inmediatamente y te dará una señal, pero házalo saber. Y dile: yo rindo mi deseo, yo te pido que me reveles tú el deseo. Y mira, Él te va a dar, Él te va a revelar su voluntad. Si tú pasas la noche entera orando por algo, mira esto, que no es la voluntad de Dios, tu oración no afectará en nada. Entonces, antes de pasar 5 horas orando o ayunando, mejor pasa 4 horas y media buscando conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y luego dura media hora orando por lo que Dios ya te reveló, ya sea en profecía, en sueños, en un versículo, en un pasaje. Y cuando tú te llenes del conocimiento de lo que Dios quiere que tú hagas, entonces tu oración tendrá respuesta, porque es una oración alineada con fe, porque estás seguro que eso es lo que Dios quiere darte. Como dice Lucas 1:45, bendita tú que has creído que se cumplirá en ti lo que Dios te ha dicho. Así que si quieres ver respuesta en tus oraciones, primero tienes que conocer la voluntad de Dios antes de pedirlo. Ahora va la situación. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Hay 2 formas. Hay 2 formas. La primera forma es leyendo la Biblia. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios si solo leo la Biblia un domingo, si solo leo la Biblia de vez en cuando. No, ten una Biblia. Y te digo algo, cómprate una Biblia física. Yo leo mucho en mi celular o en el iPad o donde encuentre digital. Me acostumbré a leer digital porque lo tengo en todos lados, pero atesoro mi Biblia física. Ahí subrayo, ahí escribo
Lee la palabra de Dios todos los días. Porque nosotros no comemos un día sí, un día no, un día sí, un día no. Nos desnutrimos, nos desnutrimos y nos deshidratamos. Y no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús. Todos los días. Y otra forma, ten comunicación y comunión con el Espíritu Santo. Porque Él, como dice 2 Corintios 9, es el único que te revelará los secretos y misterios que el Padre tiene para ti. Hay personas que pasan toda la vida orando por algo y jamás sucede, porque están orando por lo que ellos desean, no por la voluntad de Dios. Y Dios nos ha llamado primero a conocer la voluntad de Él. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel tenía hambre? Dios les dio maná. ¿Por qué? Porque ellos estaban caminando por el desierto, porque así lo dijo Dios. Luego, el Jordán se abrió. ¿Por qué? Porque Dios los quería al otro lado, que conquistaran ya la tierra prometida. No era que Dios quería hacer una demostración de la gravedad de cómo se partía el Jordán en dos. Simplemente Dios iba a cumplir su voluntad. Cuando tú estás en el camino correcto, alineado, bajo la nube de la voluntad de Dios, ni siquiera te preocupes si hay un Jordán en tu vida. No te preocupes si hay un desierto, ni si hay maná o no te va a alcanzar, ni qué vas a comer, como dice Mateo, porque la voluntad de Dios te tiene ahí. Ese es el lugar correcto, estás en el momento correcto, este es el lugar, y Él te sustentará. Por eso tienes que pasar más tiempo esperando al Espíritu Santo en comunión para que Él te revele. Y cuando Él te revele, camine sobre esa revelación. Mira, cuando el Espíritu Santo te da una revelación, una palabra profética, tú celebra, ya tenés la palabra, ya celébrala y órala. Dibuja el círculo, como dice ese libro. No la sueltes y tendrás victoria garantizada. Si quieres tener oraciones efectivas, primero tienes que conocer la voluntad de Dios antes de pedirla. Conocer la voluntad de Dios no te va a excluir de problemas. No te va a sacar de luchas, de batallas o de desafíos o de desánimos, ni de la gente que te critica, ni de la gente que quiere hacer cosas en contra de ti. Pero Dios te dice, como estás con mi voluntad, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. E Isaías 54:17 dice, y ningún arma forjada contra ti prosperará, porque estás haciendo mi voluntad. Muchas veces hacer la voluntad de Dios es dejar algo que tú querías, un ídolo, soltarlo. Y muchas veces te van a despojar de todo por obedecerlo a Él, pero lo elegiste a Él y Él no va a ser deudor de nadie. Él te va a sostener, pero ten presente algo. Cuando Dios haga los ajustes en tu corazón, Él no va a escatimar para devolverte ni para restituirte. Él te va a dar más de lo que tú anhelas, como le pasó a Abraham. Porque la voluntad de Dios era que Él llevara a Isaac, su pequeño, al monte. Y en ese monte se lo entregara, lo sacrificara. Abraham decía, mi corazón está partido, llora. Pero era la voluntad de Dios. Pero yo sé que Él lo puede resucitar porque hay promesa, decía. Y sabemos el final de la historia, que el sacrificio no se dio porque Dios proveyó un corderito. Solo estaba viendo si Abraham amaba hacer más la voluntad de Dios que el deseo de su corazón. Y no es que la voluntad de Dios vaya a hacer que tú sufras y lloras, no. Pero sí, muchas veces te va a poner a elegir o yo o esto. Y tenés que decir como Romanos 8, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios. Termino este devocional diciéndote, caminar en obediencia al Espíritu Santo es caminar bajo la voluntad de Dios y vas a ser respaldado con poder. Cuando lees la Biblia, se está desarrollando tu discernimiento y podrás discernir entre el bien y el mal en tu vida.
lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y podrás saber, esto quiere Dios para mí y esto no quiere. Consulta al Espíritu Santo y espera. A veces te va a hablar de una vez, en otras ocasiones se va a tomar más tiempo. Pero Él sabe que tú estás interesado en agradarlo y hacer su voluntad. Cuando tú le dices, Señor, muéstrame tu voluntad porque quiero hacerte sonreír, ya es un acto que Dios lo está viendo con gracia y reconoce que tú estás interesado en agradarlo. Y de ese modo Dios hará conocer su voluntad y vas a caminar en sus caminos y vas a ver la bendición de Jehová como nunca antes la has visto en tu vida, como la vio Abraham. Te bendeciré y serás una gran bendición y te multiplicaré aún más como la arena de esa playa que estás viendo. Él no pidió esa bendición, pero fue como consecuencia de su obediencia. Todo atraso será removido, toda sequía va a ser quitada, toda escasez económica se terminará. Mirarás cómo tu familia y cosas a tu alrededor empiezan a florecer, porque le has dado prioridad a su voluntad, a Dios en tu vida, y la voluntad de Dios es la que garantiza tu victoria. Jamás dudes de obedecer su voluntad. Satanás te va a querer tentar y te va a querer decir como tentó a Ananías y a Zafira: no entregues la totalidad de la venta de esa propiedad. Miéntele a Pedro y dile que la vendiste es más económica. ¿Cómo le vas a dar todo eso a los apóstoles? La voluntad de Dios es también que tengas ahorros. Mira esto. Yo voy a decirte algo. La voz del Espíritu Santo jamás va a contradecir la Biblia. Esa es la voz del diablo. Todo aquello que te venga a contradecir la Biblia no viene de Dios. Sácalo de tu mente y tu pensamiento. Ananías cayeron y vemos que ambos cayeron muertos, porque Pedro dijo, no le han mentido al hombre, le han mentido a Dios, al Espíritu Santo. Así que hacer su voluntad te garantiza tu victoria. ¿Cómo la puedes oír? Hay dos maneras. Primero, leyendo la Biblia todos los días. Segundo, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Jeremías dice, ¿quién profetizará? Solo aquel que ha estado en el secreto de Dios. Ahí está la victoria. Permanece en su secreto, porque Él te va a hacer dar a conocer en ese susurro apacible su voz, y tus oídos escucharán. Este es el camino, no te desvíes, ve por él. Isaías 32:21. Que Dios te bendiga.